dijo, ¿les parece si oramos todos juntos y pedimos una bendición para Agnes? Y en esa cafetería vieja, herrumbrada y sucia, la mitad de las prostitutas de Honolulu lo escucharon orar a las 3:30 de la madrugada por Agnes, por su salud, por su salvación. Le pidió a Dios que cambiara su vida. Le pidió a Dios que sanara su corazón. Cuando terminó, el dueño del bar se acercó y medio con voz hostil le dijo, nunca me dijiste que eras un predicador. ¿A qué clase de iglesia vas? Y Campolo le dice, yo voy a la clase de iglesia que le hace fiestas de cumpleaños a las prostitutas a las 3:30 de la mañana. Y el hombre del bar se queda pensando, escuchá, y le dice, no, eso no puede ser. Si hubiera iglesias así, yo asistiría a una. Yo quiero iglesias así. Y justamente por gente como Agnes, o gente como mi tío, que vino de Italia, gente que nunca iría a una iglesia, es que a mí me hierve la sangre y decidí hacer algo. Campolo dice, hago esto porque no encuentro una sola iglesia que haga esto. Entonces, en algún punto del camino, aquello que un día nos hace enojar, nos va a motivar a hacer algo al respecto y decir, yo nací para esto. Y cuando lo digas, quizás Dios mire por el hombro de un ángel y diga, hey, ahí tenemos otro Moisés. Vamos a celebrar, señores. Necesitas llegar a Él. Ven a Jesús, es tu amigo fiel. No pierdas tiempo, hay oportunidad. No importa tu estatura ni edad. Si necesitas